Estás en la fiesta del audio. Podcast Fest Latam 2020. Una presentación de ISA Intervial. Conexiones que inspiran. El Podcast Fest llega a su final y un final extraordinario es con este hombre que prácticamente no necesita presentación, menos acá en Santiago de Chile, donde ha creado una red no solo con su público desde hace tantos años, sino con los artistas chilenos con quienes ha establecido una colaboración artística, una amistad artística muy importante. Pedro Aznar está con nosotros. Pedro, qué maravilla poder hablar contigo sobre el sonido, sobre el audio, que es nuestro tema en Podcast Fest. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y todo bien. Imagínate si estamos conversando contigo, ¿cómo no vamos a estar bien? Vamos directo al grano y hablemos sobre el sonido. A ver, voy a irme bien para atrás, a ver de tus recuerdos. ¿Qué descubriste primero? ¿Descubriste la música o el sonido? Qué buena pregunta. El recuerdo que yo tengo es que la música fue lo primero que me llamó la atención, pero quién sabe en la mente de un pequeñito de... No sé, me dicen que yo ya empecé a jugar con los discos que inclinarían la balanza hacia el sonido, ¿no? Si vamos a verlo de alguna manera. Empecé a jugar con los discos cuando apenas tenía 2 años. Y el fenómeno de que saliera música de esas placas de plástico, para mí era absolutamente mágico. Yo casi que me aventuraría a decir que las dos cosas al mismo tiempo. La música, por supuesto, por su maravilla, por su magia, y al mismo tiempo por la posibilidad de que se pueda grabar y reproducir, de que uno pueda, a través de lo que en ese momento eran unos círculos de vinilo o de no sé qué material es, el de los acetato, discos. ¿qué? Sí, los de 78 que tenían mis padres. Claro, acetato, sí. Que a través de eso apareciera la música en mi casa. Era algo mágico, ¿no? Y el equipo reproductor de música, el tocadiscos, como le decíamos en aquellos momentos, era una especie de... Era un pequeño templo, porque ahí aparecían las voces, los instrumentos, ahí aparecía la música, ahí se creaba, o se recreaba, mejor dicho, la magia. A los 2 años es un recuerdo adquirido, digamos, te lo han contado, pero ¿te acuerdas de la primera vez que te maravillaste con la música? Me acuerdo de veces sucesivas, digamos, ¿no? De lo que pasó a partir de entonces. Y recuerdo que en mis juegos de infancia... recuerdo una vez que eso me lo acuerdo cabalmente. Recuerdo haber salido con mi bicicleta a dar un paseo por el barrio y de pasar por un lugar donde había unos muchachotes. Los muchachotes tendrían 10 o 12 y yo tendría 7 u 8. Okay. Había unos adultos que estaban escuchando música y la música que salía de esa radio era una cosa absolutamente atrapante. Era, si hoy tuviera que reconstruir cuál era la sensación, eran como las voces de los Hollies o de los Byrds. No eran los Beatles, porque ya los Beatles me los conocía de memoria, no eran los Beatles, pero era un grupo que tenía como una impronta similar, tenía esos arreglos de voces hermosos y esas guitarras eléctricas, valga la redundancia, electrizantes. Y me acuerdo que me volví pedaleando a toda velocidad a mi casa para ver si llegaba tiempo a buscar, iluso de mí, ¿no? A buscar en la radio a ver si encontraba ese canal y si me enteraba quiénes eran. Por supuesto, cuando llegué a mi casa la canción había terminado, nunca la encontré, pero me quedó el recuerdo de esa vibración. Y esas fueron las cosas que me hicieron querer ser músico, ¿no? Recrear en el oyente y en mí, cuando hago mi música, esa sensación de estar frente a un hecho conmovedor. Eso es muy importante. A ver, ¿cómo sientes la música? A ver, cuando una música te gusta, ¿qué te pasa internamente? ¿Puedes describirlo? Lo voy a intentar. El otro día fue el 22 de noviembre, fue el día de Santa Cecilia, el día de la música. Y escribí una cosa que creo que lo sintetiza bastante bien. Escribí algo así como: la música es una catedral. La música es una catedral invisible, el templo donde el alma humana roza los dedos de Dios. Esa es mi sensación de la música. Yo creo que cuando estamos ante una música que nos emociona, estamos ante un hecho que no solamente es cultural,
si se quiere, social, porque es de comentario, ¿no? de lo que pasa históricamente también, potencialmente al menos, intelectual, estético, sino que además estamos ante un hecho espiritual, ¿no? Cuando Borges decía que todo hombre y toda mujer, deberíamos agregar, cuando sueña es un gran poeta, lo cual es muy cierto, ¿no? En los sueños tenemos una creatividad ilimitada y no estamos limitados por nuestra mente racional, entonces podemos volar con mucha mayor libertad como un gran artista. Y yo creo que ante la música también todos somos, cuando la ejecutamos y cuando la escuchamos también, todos nos convertimos un poco como en pájaros, ¿no? O en el pájaro que emite su canto y comunica, o en los demás pájaros que escuchan y a su tiempo responden. Cuando la ejecutas tú, la ejecuto yo y no pasa eso, te juro. Oye, me gustó tu anécdota con la radio. ¿Qué relación tuviste con la radio? A mí siempre me cautivó la radio, siempre me cautivó el hecho de que alguien hablara en un lugar y uno pudiera oírlo en otro lugar al mismo tiempo. Sí. Es muy hermoso. Y es tal vez nuestra primera experiencia de telepresencia, ¿no? O sea, ahora nos estamos viendo, nos estamos escuchando con mucho refinamiento. Estamos interactuando y nos vemos los gestos y es casi como estar juntos, ¿no? Pero esta telepresencia empezó, y yo diría que el primer atisbo de telepresencia tal vez sea el telégrafo, ¿no? El poder enviar un mensaje, tal vez sean las señales de humo, que son, claro. Sí, son el primer atisbo de telepresencia, porque es comunicar lo que yo estoy pensando y te lo estoy comunicando con una señal que se puede ver a kilómetros. Después, bueno, la veo y la interpreto a distancia, claro. Más adelante el telégrafo, pero en cuanto al sonido, la primera instancia de telepresencia es la radio. Es como bien decías, ¿no? Una voz que aparece, que se está emitiendo desde otro lugar, que uno puede bien no saber dónde es ese lugar, y no importa, en definitiva, pero que aparece aquí. Y me hiciste acordar con esto a también un adulto que sería, no sé, un señor de 20 años o 22, que en mi infancia era como una especie de científico mágico, ¿no? Que era un radioaficionado, que hoy ya no se habla más de ellos porque pues, hay otros modos de comunicación a larguísima distancia. Pero eran radios de onda corta que podían comunicarse con prácticamente, tengo entendido, que cualquier parte del mundo. Y había que tener una antena muy grande en la casa para poder hacer esas comunicaciones. Y me acuerdo que una vez me dejó, yo fui tímidamente, pregunté de qué era la antena y qué es lo que hacían ahí. Y me dijeron, pero sí, si querés pasar, ningún problema. Pongámosle un nombre. Eduardo está en el primer piso, está en su altillo, está transmitiendo. Y yo me volví loco. Dije, quiero ver cómo es eso, cómo hace para transmitir desde ahí. Y me mostró y me dijo, bueno, estos son los códigos que tenemos. Y bueno, decimos una sigla antes de la comunicación, creo que era QSR o QSL. Que creo que significaba intento de comunicación con alguna frecuencia, y me dijo, con esto buscamos las frecuencias y vemos con quién nos comunicamos, y me decía nombres de lugares que a mí me parecían, eran como hoy decir, me estoy comunicando con Neptuno. Me decía, claro. Me voy a comunicar con Bulgaria. Yo decía, Dios santo, eso es muy lejos. Y esa era mi sensación de la radio, ¿no? En la radio aparecían esas músicas emocionantes y aparecían esas voces de lugares distantes, y era un primer disfrute de la telepresencia, ¿no? Claro, es muy fabuloso porque lo que llamas la telepresencia a través de la radio implica necesariamente la transmisión de una de dos cosas, o palabras y raciocinio, por lo tanto, normalmente noticias en las primeras experiencias de radio, o música. O sea, así de fundamental es la música, así de equiparable. Y además es un generador de cultura musical muy importante, ¿no? ¿Lo fue para ti? Sí, por supuesto. Yo descubrí una enorme cantidad de música a través de la radio. Y mientras decías esto de recién, me venía a la mente que yo soy de una generación en la cual la radio y la televisión se
se encimaron en la historia, ¿no? Se superponían, sí, claro. Exactamente, se superpusieron en la historia. Y yo ya nací con la televisión en casa como una presencia más, ¿no? Era como un familiar más que estaba ahí. Y ya soy de esa generación que creció con la televisión y que la radio era un poco... No es que uno se lo planteara, no es que uno decía, ¿para qué la radio si ya está la tele? Que además del sonido tiene la imagen. Porque creo que era algo que quedaba claro, que estaba implícito, que la radio, el hecho de no ver a la persona que está transmitiendo y que no tuviera que ser un espectáculo audiovisual, creaba una sensación de intimidad y un tipo de comunicación diferente. La radio tenía una comunicación diferente y había programas de radio en los cuales el locutor hablaba durante unos minutos, presentaba algo y a veces pasaban todo un lado de un disco de vinilo, unos 20 minutos, de una vez, de un golpe. Entonces, la voz se escuchaba al principio y al final de esa transmisión de 20 minutos de música, pero durante esos 20 minutos uno viajaba en esa música. Y era algo que en la televisión era impensable, porque claramente la televisión tenía tiempos más rápidos, la televisión era más comercial, la televisión quería vender productos. En la radio los comerciales eran pocos, eran muy cada tanto, y la radio se permitía, mejor dicho, ¿no? Las personas que hacían radio se permitían manejar esos tiempos más extensos y manejar silencios, y era un medio como más poético, se podría decir. Y la experiencia es muy fabulosa. Yo recuerdo siempre, una vez estaba en Buenos Aires y escuché a Jorge Lanata, creo que era Rock and Pop o algo así, pero era Jorge Lanata, y empezó su programa en silencio, o sea, lo presentaron y después hubo un silencio y empezó a oírse como un ruido de mar, y Lanata empezó a leer El viejo y el mar. Y yo pensé dos cosas. Uno, dije, qué barato le salió el programa, si solo se compró El viejo y el mar y empezó a leer, digamos, pero ese es el cínico que hay en mí. Por otra parte, la experiencia era fabulosa, porque en la medida en que te adentrabas en la lectura, era como estar en la cabeza de Hemingway, básicamente. Era una cosa es muy loco, ¿no? Esas cosas pasan con el audio, con el sonido, ¿no? Y sí, te lleva a un lugar, te lleva a los lugares. Es muy distinto escuchar un cuento que leer un cuento, ¿no? La manera en que alguien lee un cuento o la manera en que alguien lee una poesía o el texto que fuera, pero particularmente yo creo en el cuento y en la poesía, la dinámica, los matices, la emoción que esa persona le imprime a esa lectura hace que te produzca otra cosa que cuando la lees con tu propia voz interna, ¿no? de cuando estás leyendo y leyendo sin hablar. Yo a veces hay cosas que necesito decírmelas cuando estoy leyendo. Necesito oírlas, decirlas e interpretarlas. No solo pensarlas, digamos, ¿no? Exacto. Necesito que no solo estén en la voz de mi cabeza, sino que estén en mi voz. Porque además el hecho de decir implica un tiempo distinto, ¿no? Uno puede pensar un río de palabras, pensarlo y entenderlo todo junto a la vez, en muy poco tiempo, pero decirlo implica respiración, implica el pensamiento, implica buscar y encontrar las palabras, e implica ritmos y una cierta melodía. Es un modo de expresión, es como bailar el lenguaje. Y en ese baile pasa algo especial. Por eso no es lo mismo que pensarlo. Y particularmente cuando uno lo escucha, cuando alguien más te lo dice, porque esa persona le está poniendo su impronta. Entonces está recibiendo no solamente el texto, sino cómo la persona interpreta ese texto. Hay un valor agregado. Ahora, es increíble lo que estás diciendo, porque además recuerda eso que hiciste en el 84, cuando musicalizaste a la voz de Julio Cortázar, leyendo y además haciendo la constatación de que lo que él leía estaba en un momento del tiempo, pero la escucha de esa lectura era otro momento del tiempo que aún no existía, pero era el mismo momento. ¿Cómo salió todo eso? ¿Por qué no recuerdas eso? Eso era una reflexión que hacía el propio Cortázar en la introducción de eso, que era un disco, y yo tenía una cinta cassette copiada de ese disco, en la cual decía... Estamos ahora en un momento, él pronunciaba las R's así, no porque viviera en Francia, sino porque tenía algún problema de dicción. ¿Ya? A mí me sale más como el acento de un francés, pero él tenía las R's. El resto del lenguaje lo hablaba perfectamente bien, pero tenía las R's así. Y decía algo así como,
yo estoy leyendo esto en un momento en que usted está escuchando este disco y parecerá que está escuchando una voz que está muerta, que le viene de otro tiempo, que para mí ahora es el presente, pero que para usted, oyente, es el pasado, y yo de alguna forma me estaré proyectando hacia el futuro. Cosas de la imaginación, dirá algún loco que nunca falta entre los cuerdos, o una cosa por el estilo. Escribimos una canción sobre El perseguidor, que es un cuento de Julio Cortázar, que habla de un saxofonista de jazz que tiene una percepción de que está corrido en el tiempo. Y que lo que está tocando en el estudio, que está grabando, que está tocando un solo y se espanta y sale corriendo del estudio porque lo que siente es que está tocando en otro tiempo, está tocando en el futuro. Entonces dice, esto lo estoy tocando mañana. Y le dimos como título a la canción eso, esto lo estoy tocando mañana. Y decidí usar las palabras de Cortázar, de ese disco, poner esa introducción, después que empezara la canción, y después lo que hice fue, tenía un reproductor de cassette, y pusimos a grabar, una vez que ya estaba la canción toda grabada, pusimos a grabar en un canal, en una pista, la voz de Cortázar, ¿no? Sacada de ese grabador de cassette. Y lo que fui haciendo fue ir sosteniendo el avance rápido. El grabador que yo tenía lo que hacía era cortar la señal cuando uno estaba en avance rápido o en retroceso. Y cuando uno lo soltaba, inmediatamente ponía play y sonaba. Entonces empezó la canción, entonces puse avance rápido. Y en los momentos en que me parecía que tenía que aparecer la voz de Cortázar, soltaba el avance rápido, el grabador automáticamente se ponía en play y Cortázar decía algo. Pero era completamente azaroso. Era algo que pasaba en un momento X, y las cosas que, comillas, dijo Cortázar en esos huecos, nos caímos todos de espaldas. Porque el texto que estaba diciendo Cortázar en ese disco no era el cuento del perseguidor sobre el cual estaba escrita la canción. Eran otros textos de él, eran otros cuentos. Pero aún así, las cosas que aparecía él diciendo eran maravillosas. Entonces fue como que él también era un solista que estaba en otro tiempo, desde el pasado, él estaba tocando en el futuro junto con nosotros. Qué experiencia maravillosa. Eso para los fans está en el álbum Fotos de Tokio, ¿no? Exacto. Oye, a propósito de eso, me acordé de otra cosa. Tú, por supuesto, no lo recuerdas, pero hace muchos años, hace, no sé, 25 años, hicimos una entrevista en la radio Rock and Pop acá en Santiago de Chile. Y yo te pregunté por la canción de Dream of the Return del Pat Metheny Group, que tú cantas. Y tú me contaste en vivo una historia que yo no conocía. En esa época era bien difícil saber algunas cosas respecto de la música. Era muchos años antes de Internet, por si nuestro público no lo supiera. Y tú me contaste que el ingeniero que mezcló esa canción no hablaba español y que por lo tanto la mezcla es una mezcla como orientada por el audio, por el sonido de tu voz, más que por el sonido, para el significado de las palabras que tú estás cantando. Lo contaste de una manera maravillosa que me encantaría que la contaras de nuevo. Sí, porque cuando alguien no habla el idioma en el que se está cantando, en este caso el ingeniero que estaba haciendo la mezcla, no está pendiente de la dicción, no está pendiente de la inteligibilidad de la voz, sino que lo ve como un instrumento más, es como un sonido. Y eso hace que lo encare de una manera diferente, ¿no? Cuando uno mezcla a un cantante en un idioma que uno entiende, está buscando a ver si tal vez no hay que enfatizar un poquito los agudos porque las eses no se entienden. Ahora, si uno no sabe cuántas eses tiene una palabra o si se deben oír más fuerte o más suave, no va a ir a buscar eso. Va a buscar un sonido agradable de la voz como un instrumento. ¿Y el resultado, así, años después, qué te sigue pareciendo? El resultado es hermoso. Más allá de que el ingeniero supiera o no supiera qué es lo que yo estaba diciendo. No importa. Es bien increíble, ¿no? Es bien increíble. Sí. Eso es el sueño del retorno del Pat Metheny Group, por cierto. A propósito, ¿cómo lo haces ahora para descubrir música? ¿Sigues escuchando la radio? ¿Sigues buscando o buscas en otras partes? Muchas veces pongo radios de los sitios de streaming de algún estilo que me guste y me dejo sorprender por lo que pase. ¿Y te gusta la música nueva? ¿La música actual? Sí, hay cosas que me gustan, sí. Así, pero me refiero a la música, no sé cómo decirlo, a la música que se distribuye por los medios tradicionales, digo, por los medios de la industria tradicional.
nunca encontré demasiada música interesante entre la música que se difunde más, en líneas generales. O sea, no soy muy amigo de los top 40, ni los top 50, ni los top 100, ni los que sea. Mi música favorita suele estar entre de los 1000 para adelante. Porque mayormente es música que se empuja, que se le empuja a la gente garganta abajo, le guste o no le guste. Y responde a ciertas modas, a ciertas necesidades del mercado que no son del mercado, sino que las crean las propias industrias discográficas, las propias empresas discográficas, o lo que sea que haya quedado de ellas hoy, como se hayan reformulado. Pero valores artísticos, y mucho menos espirituales, con lo que decíamos antes, son far and few between, dirían los gringos, ¿no? Far and few between. Difíciles de encontrar. Hay alguno que otro, pero no hay grandes valores en esa música. Lo que hay es entretenimiento. Es entretenimiento llevado al paroxismo, ¿no? El entretenimiento como rey. Y a mí la música de entretención no me dice gran cosa. No te llama la atención. Puedo hasta admirar cómo esté hecha, ¿no? Generalmente tiene valores de producción muy interesantes porque es música que necesita tener altísimo impacto. Entonces, los fuegos artificiales que usan son buenísimos, buenísimos. Pero el contenido es... Claro. Hay maestría, pero no te conmueve, digamos. Hay maestría en la realización, pero no hay maestría en la médula. No dicen nada. Y ya que estamos en el Podcast Fest, Pedro, ¿escuchas podcast? Sí, no con mucha frecuencia, pero sí. ¿Y tienes alguno que siga, algún favorito? Me gustan mucho los que no son podcasts, son viejas grabaciones que las han reformulado como podcasts de Alan Watts. Es un filósofo e investigador británico. ¿Ya? Muy interesante las cosas que ¿Y de qué va eso? Es como una especie de maestro zen on demand. Uno pone eso y es como que te aparece un maestro zen y te enseña. Es maravilloso. Fabuloso. Bueno, estaba pensando en Charlie Watts y nada. También otro al que sigo bastante. Sí, Charlie Watts es una especie de maestro zen. Sí, absolutamente. Además, para aguantar a los otros, ¿no? Sí, especialmente. Hay que ser un maestro zen. Eso lo elevó en su espiritualidad, probablemente. Sí, absolutamente. No, Charlie Watts es un alma vieja que ha reencarnado muchísimo y por eso los puede tolerar a estos otros dos demonios de Tasmania, ¿no? Claramente. Tú has tolerado lo tuyo también, Pedro. Uy, sí. Bueno, no entremos ahí. Otro podcast que me gusta mucho y que suelo prestarle bastante atención es el de Joe Rogan, que es un luchador de artes marciales y periodista, que es un tipo muy interesante y tiene invitados muy especiales casi siempre. Y hay algunos que son imperdibles, hay algunos que a veces duran más de 2 horas. Y son conversaciones a veces de altísimo vuelo, súper interesantes. Y de ahí he comprado libros, he descubierto pensadores, investigadores. De ahí me han surgido montones de ideas, porque es muy, muy interesante todo ese universo. La gente fabuloso. Oye, y a propósito, los servicios de streaming de música, que sea Apple Music, Spotify, ¿eso? ¿Los usas? Uso Spotify, uso Tidal. Esas son mis dos principales. Cuando quiero escuchar en muy alta calidad, uso Tidal, que tiene un servicio tiene calidad master, en la cual los discos suenan como debieran, suenan incluso mejor que en CD. Ah, ya. O sea, es importante eso. Es un servicio de alta calidad, sí. Te iba a preguntar por la compresión digital, porque claro, toda la música tenemos mucho acceso, pero también en virtud, en merced de ese como ahorro de espacio, ¿no? Sí. Yo creo que fue útil, sigue siendo útil, por supuesto, para las situaciones en las cuales el ancho de banda no lo permita, ¿no? Entonces está bien que la música esté un poco comprimida como para que no le impida a la gente que no tiene un ancho de banda tan grande escuchar esa música y disfrutarla. Pero es algo que
que venimos un poco arrastrando del principio de Internet, de los primeros 10 años, en que las conexiones eran extremadamente lentas. Había formatos como el Real Audio, te acordarás, Sí. que era una calidad muy discutible, pero que era la única manera que había de compartir audio en Internet. Y estos modos de compresión fueron maneras de encontrarle la vuelta a poder transmitir a través de Internet el audio con un ancho de banda no del todo adecuado. Ahora, en nuestros días, en que el ancho de banda es mucho mayor y está mucho mejor distribuido en muchísimas partes, ya deberíamos pasar a audio de mayor resolución y poder escuchar los discos mejor que en los CDs, porque los CDs también son una solución de compromiso, ¿no? Los CDs, en el momento en que aparece el compact disc, lo que se hizo fue encontrar la mejor solución entre la capacidad de almacenamiento en un disco pequeño, el costo que tenían los convertidores digital analógico, para que los reproductores no fueran extremadamente caros. Entonces se encontró que 16 bits, 44.1 kHz era una buena solución para ese momento. Después se empezaron a hacer montones de estudios y hoy se sabe que, a pesar de que la audición humana no pasa de 20.000 ciclos, hay ciertos aspectos psicoacústicos en los cuales el cerebro parece procesar información y armónicos que están muy por encima de lo que el oído puede entender como sonido. Hay cierta información que se comunica de todas formas y que el cerebro puede procesar. Y que hay gente que ha llegado al punto de, como el diseñador Rupert Neve, que es una celebridad en el mundo del audio, diseñador de grandes consolas y grandes equipos de audio, que todos los fanáticos del audio, algún equipo de Neve tenemos en nuestro estudio. Yo soy uno de los casos. Ahí hay una cajita, una lonchera, como le dicen en México, de equipos Neve, que suenan maravilloso. Y don Ruperto, como le decimos con cariño entre amigos audiófilos aquí en Buenos Aires, estuvo haciendo hace unos años estudios con un colega de él, también con alguien, un ingeniero de altísimo vuelo, sobre la repercusión que tienen los armónicos superiores a 20.000 ciclos en el cerebro humano y lo que pasa cuando hay una falta de esos armónicos, como que el cerebro hace un trabajo para recuperar una información que no está ahí. Hicieron un estudio muy sesudo, ahora no me acuerdo de todos los aspectos, pero un estudio muy concienzudo y muy profundo sobre eso. Y yo creo que la promesa del audio digital se cumple a partir de 24 bits, 96 kHz, de ahí para arriba. Ahí ya estamos hablando de cómo tendría que ser. Algo de eso explica el retorno del vinilo, ¿no? La popularización del vinilo nuevamente, a pesar de sus dificultades. De sus falencias, sí. E incluso la recuperación del cassette, que yo nunca la entendí, ¿no? Más allá del hecho de la nostalgia del cassette. Dejémoslo claro, el cassette es una desdicha. Sí o no, sí. Una absoluta desdicha. Y el que me venga... Lo padecimos. Sí. Por favor. Y también hemos padecido el vinilo. Yo cuando salió el compact disc salté en una pata porque finalmente se iba a poder escuchar sin todos esos ruidos de superficie, sin todos los cracks y los pops y los no sé qué, y los ruidos que hacía la bandeja y el motor de la bandeja que se colaba por la cápsula y la púa que ya no estaba en buen estado por amor de Dios, y que los surcos de afuera eran de mayor metraje que los de adentro por una cuestión de física. Entonces las canciones que tenían mayor volumen y mayores graves y agudos tenían que estar en la punta al principio del disco. Entonces te forzaban a que la secuencia de las canciones tuviera que ser de determinada forma para darle un rodeo a las falencias del vinilo. Por Dios, o sea, el vinilo es un sistema muy antiguo que uno lo puede ver con un cierto romanticismo y con un cariño. Y en los mejores casos, cuando realmente está muy bien hecho y está muy bien prensado y es vinilo virgen de 180 gramos y todas las cosas que tienen que estar en su lugar están en su lugar, es un medio bonito para escuchar. Bonito, pero no ideal. El audio digital está mucho más cerca de ser un modo ideal, pero tiene que ser de altísima resolución. El CD se queda corto. Entonces, los que vienen a decir
¿El audio digital está falseando la música y le falta información y está lleno de agujeros? Sí, sí. En 16 bits, 44.1 kHz, sí. Pero de 24 bits, 96 kHz para adelante, ya no tanto. No tanto. Y a partir de ahí, yo desafiaría al audiófilo más audiófilo del universo a decirme cuál es, a ciegas, en una escucha a ciegas, a mostrarme sin equivocarse en 20 pruebas, que pegue las 20, de la misma música grabada en 2496 o en 2492, y que me diga cuál es una y cuál es la otra. Lo desafío y me juego mi casa, hasta mis gatos me juego. Qué grande. No se oye la diferencia, a partir de ahí no se oye la diferencia. Pedro, ha sido maravilloso conversar contigo y tenemos el compromiso de la música. Yo creo que toda la gente que está viendo esto y escuchándolo, quiere oír la música, tu música. Entiendo que tenemos algo preparado, ¿no? Sí, claro. Vamos a por ello. Lo presentas tú mismo, ¿no? Sí, esto se llama Nocturno Suburbano. Temprano oscureció, camina más deprisa. Cielo ceniza, augurio azul. De nuevo nos llamó, qué linda era su risa. ¿Qué estará viendo en esta luz? Nunca guardes flores en un libro de memorias. Nunca des la espalda a un mandarín. Nunca escuches misa en una iglesia sin historia. Nunca antes descansa en un jardín. Otro domingo más, motor, olor a leña. Ella se sueña otro lugar. Nunca te desnudes frente a espejos que deforman. No mires de lado, serafín. Fin, será este el fin. Vivir así, como dormir. ¿A dónde ir? ¿Qué porvenir? Aquí y allí. El barrio sigue mal, un tipo corta el pasto. Las torres brotan más allá. La vieja está de atar, le pasa un mate aguado. El resignado chupa igual. Nunca juntes migas de los pelos de la alfombra. No mires tu sombra en San Fermín.
Qué maravilla, Pedro, qué maravilla. Siempre que te veo tocar me pasa lo mismo, que haces que parezca tan fácil todo. Increíble. No, extraordinario. Vas a seguir con una del disco de Serú Girán de Reunión del 92, ¿no? Sí. Esta es una canción que siempre cuento que la soñé, que me despertó la voz de David Lebón. Estábamos en ese momento armando un disco nuevo con Serú Girán. Después de 10 años de haber estado separados, hicimos la vuelta y yo insistí en que hiciéramos un disco nuevo, con canciones nuevas. Y estábamos en medio de la composición de eso y un día me despertó la voz de David como cantándome al oído esto. Y después cuando lo grabamos fue sobrecogedor escuchar que él lo cantaba exactamente igual a como yo lo había soñado. Fue una situación muy extraña también como de tiempos dislocados. Esto es a cada hombre, a cada mujer. Yo canto para alcanzarte, atravesando todo el azul. Yo canto para mostrarte que sangro igual que vos y está oscuro en esta cárcel. Que soy desde que tengo memoria y está ciega mi mirada sin tu luz. Yo canto para abrazarte porque entenderte ya no me basta. Yo canto para librarme de las cadenas negras de ideas y palabras que trazan una línea en el agua, dividiendo lo indivisible, vos y yo. Es la melodía. Yo canto para nombrarte en incontables nombres y rostros y señales. La gota de agua al pan, los trigales, reflejando cada espiga, todo el sol, reflejando cada espiga, todo el sol. A cada hombre, a cada mujer, del álbum del año 92 de Serú Girán. Cuando dices que la soñaste, ¿cómo es? ¿La soñaste qué? ¿La soñaste completa? ¿La soñaste la letra y la armonía y la melodía? ¿Qué sueñas en ese caso?
En este caso, soñé la melodía. Soñé, como te decía, pero lo escuché claramente con la voz de David Lebón. No era yo cantando. Y me despertó esa melodía y me pareció hermosa y me fui corriendo a agarrar una guitarra y me puse como a continuar la composición, digamos. Pero lo primero vino en sueño, me despertó la melodía. Eso es muy loco, porque los sueños a veces, igual que en los dibujos animados, se desvanecen. Pues. Yo creo que eso tiene que ver también con la... con la cabida que uno le dé a los sueños en su vida, ¿no? Me parece que si uno se habitúa a respetar lo que viene en los sueños y a prestarle atención y a ser atento con la intuición, ¿no? Hacer un ejercicio de la intuición y de parar la oreja de lo que dice la intuición y de anotar los sueños. Yo muchas veces ese ejercicio lo empecé hace muchos años cuando tenía un psicoanalista de la línea junguiana y él me recomendó anotar los sueños, llevar como una bitácora de los sueños. Y fue impresionante lo que empezó a pasar, porque empecé a recordar mucho más los sueños. No es que uno no tiene sueños. Si uno no tuviera sueños, enloquecería, ¿no? Porque los sueños son un modo que tiene nuestra mente de acomodar los recuerdos diarios, los recuerdos diurnos y de quedarse con algunas cosas en la memoria de largo alcance y descartar ciertas cosas que no son tan importantes. Y mientras dormimos hay todo un proceso, hay como un archivista que va dejando algunas cosas importantes y otras cosas las va sacando del medio. Si eso no estuviera en funcionamiento, enloqueceríamos en muy poco tiempo, pero no metafóricamente, sino realmente. Estaríamos psicóticos en menos de 2 meses. Y entonces no es que no soñamos. La gente dice, yo no sueño nunca. Es que en realidad no le prestan atención y no recuerdan los sueños, sino hacen el ejercicio de intentar recordarlos. Es como cuando no te sale una palabra que estás pensando y decís, ¿cómo se decía tal cosa? Había un verbo mejor para decir esto. Y yo trato de no soltarle la mano a eso, ¿no? Si estoy en una entrevista, busco un segundo y si no aparece, busco una alternativa porque los tiempos tienen que ser un poco más veloces y más ágiles. Pero cuando estoy en una reunión con amigos o estoy yo solo y estoy buscando una palabra, no le suelto la mano hasta que no la encuentro. Sigo extendiendo la mano hasta que aparece, porque es un ejercicio también. Con los sueños pasa exactamente igual. Hay algo que está ahí y uno a veces se despierta con la sensación de decir, me parece que soñé algo muy interesante. Bueno, ya aparecerá. Entonces uno deja como una especie de... como un micrófono abierto. Decir, bueno, ya va a venir, ya va a venir. Cuanto más tiempo haya pasado desde el momento de despertarnos, más tenue se hace ese hilo hasta que desaparece. Difícilmente te vas a acordar de un sueño al día siguiente o durante el día, horas más tarde. A veces pasa, pero es bastante infrecuente. Tiene que haber algo en el día que te haga recordar el sueño. Si no, lo más probable es que se desvanezca. Pero volviendo a lo que decía al principio, el ejercicio de recuperar los sueños, que son una sustancia muy sutil, que uno no puede tirar así. Uno tiene que ir buscando con mucha delicadeza y sin hacer un esfuerzo demasiado grande, ¿no? Es un hilo muy delgado. Y tomando ese hilo con mucha delicadeza, es un ejercicio de recuperarlos. Y a medida que uno eso lo ejercita más, va ganando un cierto dominio de eso. Y aparecen unas cosas increíbles. Impresionante, me encantó tu relación con los sueños. Sigamos tocando. Bueno. O sea, perdón. Sí, bueno, ¿no? Sigamos, tocando y escuchando. Cuando no tenía nada decir, cuando todo era ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, con
escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soñé, Zaya, Zaya, ahí. Oh, Amara Zaya soñé, Zaya, Zaya, ahí. Cuando llegó carta la abrí, cuando ya salí discreta bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soñé, Zaya, Zaya, ahí. Oh, Amara Zaya soñé, Zaya, Zaya, ahí. Oh, Amara Zaya soñé, Zaya, Zaya, ahí. Oh, Amara Zaya soñé, Zaya, Zaya. Tenía que estar, tenía que estar en el mundo, tal cual. Pedro, ha sido un privilegio, una maravilla tenerte acá en este capítulo final del Podcast Fest. Muchísimas gracias por... La Muchísimas amabilidad, gracias. por la buena onda, por todo. ¿Eh? Un placer para mí. Muchas gracias. Dame un segundo, Pedro, antes de que cerremos, por si acaso, esto no sé si lo vamos a ocupar, pero estamos grabando esto el mismo día en que, hace nada, un par de horas, murió Diego Maradona. Quería saber si tuviste una relación así de hincha, de argentino, en fin, no sé, con la figura de Maradona y eso. No a título personal. Yo no soy un fan de fútbol demasiado cercano de ese deporte, pero sí la figura de Maradona, por supuesto, es un clásico argentino y es alguien que yo creo que alcanzó a trascender el área del propio deporte, ¿no? Creo que hay gente que tiene un don particular que hace que aún las personas que no sintonizan con su profesión se dan cuenta que ahí pasa algo que es muy particular. Yo tampoco soy un seguidor del ballet, pero las veces que vi bailar a Rudolf Nureyev, por ejemplo, o a Julio Boca, dije, acá está pasando algo. Esto es extraordinario, esto es fuera de serie. Y no todo el mundo baila así, no todo el mundo puede hacer esto. Acá pasa algo. Y me emociona. Me pasó lo mismo con Maradona. Yo sin ser un gran conocedor o un gran amante del fútbol, lo vi jugar a Maradona y me llenó de emoción y de asombro ver que lo que hacía era una magia que parecía antigravitacional. Era como desafiar las leyes de la física. Era como entender toda la cancha como si él estuviera tejiendo el tapiz más exquisito con sus pasos, como si él tuviera algo de él que estaba viendo todo desde arriba y entendía todo lo que se estaba jugando y lo que estaba pasando, y él se movía como un bailarín, valga el término,
por entre medio de eso y hacía su magia y nadie lo podía detener. Esa es la emoción que a mí me transmitió Maradona en sus mejores momentos y hoy es un día triste, yo creo, para todos, por eso, ¿no? Porque se ha ido un mago. Pedro, muchas gracias por esto, ¿eh? Muchas gracias por la gentileza. Gracias a ti. Hasta pronto. Chao, hasta luego. Sigue disfrutando de la fiesta del audio. Podcast Fest LATAM 2020. Una presentación de ISA Intervial. Conexiones que inspiran.